Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Que no le metan cuentos de Caracol en vivo. Yo soy Juan Camilo Merlano. Gracias a todos los que nos acompañan hoy, que nos acompañarán durante los próximos a hablar con jóvenes sobre un tema de coyuntura, sobre algo que ha estado pasando los últimos días, concretamente entre los Estados Unidos y Colombia, o particularmente entre el gobierno de Donald Trump y el presidente Gustavo por cuenta de las sanciones que ha impuesto la administración de los Estados Unidos en contra del presidente colombiano, pero en contra también de su familia y de su ministro del Interior, Armando Benedetti. La inclusión en la lista. Y la pregunta es, o más bien queremos saber cómo ven los jóvenes estas medidas que los Estados Unidos, que Trump ha tomado en contra del presidente Gustavo Petro. Hoy, dos jóvenes de distintas regiones de nuestro país, pero igual de pilos e igual ingresados y con opiniones igual medias sobre lo que está ocurriendo. Ahí vemos a Carlos Daniel Lindo Serna. Carlos tiene 22 años, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, activista por derechos de niños, niñas y adolescentes y coordinador territorial del movimiento juvenil Primero la Gente. Carlos, ¿cómo vas? Cúcuta, ¿no? Sí, de Cúcuta. Hola, hola Juan Camilo, muchas gracias por la invitación, de verdad que muy contento y muy agradecido Bueno, ahí creo que de estamos estar aquí. teniendo problemas con Carlos, o no sé si sea yo el que está teniendo problemas que no lo escucha. Ya lo vamos a solucionar. Ahí vemos entonces a Anuar Jiménez, estudiante de prudencia, está en 10º semestre, ya está acabando, tiene 23 años, es directivo nuevo liberal en Celejo, en Sucre. Anuar, ¿cómo vas? Hola Juan, gracias por el espacio. Muy bien. Aquí preocupado por esta relación tan lamentable que tiene el gobierno Petro con Quizás la nación más importante del planeta. quizás el problema soy yo porque los, no los escuchar ustedes, muchachos. Vamos a tratar de solucionar esto, pero por lo pronto queremos escuchar algunas opiniones de jóvenes entrevistados en las calles sobre este tema que vamos a tratar el día. Escuchar las declaraciones de los jóvenes y vamos con Carlos y con Anuar, con quienes vamos a estar hablando durante los siguientes 30 minutos. Pues en mi opinión, la verdad, las medidas son un poco desmesuradas. Se fue hacia un lado totalmente duro. En vez de atacar al gobierno, está atacando a todo el país. Me parece interesante pues que a pesar de que en teoría es el presidente el que está cometiendo los errores, pues es el pueblo el que termina pagando las consecuencias. Perfectizar. Pues en mi Bueno, ahí opinión, la estoy verdad, las mejor. medidas son un poco desmesuradas. Me cambié de Se fue conexión, hacia estoy un mejor, lado ¿eh? totalmente duro. En vez de atacar al gobierno, está atacando a todo el país. Me parece interesante pues que a pesar de que en teoría es el presidente el que está cometiendo los errores, pues es el pueblo el que termina pagando las consecuencias. Perfecto, ¿y sabes cuáles son esas medidas? Entiendo que aranceles a Petro lo pusieron en una tal lista Clinton y pues no sé si eso afecta la reputación del país y por ende su comercio. Bueno, pues personalmente creo que obviamente entiendo la posición de Estados Unidos, más por lo que ha ido a hacer Petro, básicamente lo que hizo por ejemplo con la protesta contra Palestina y demás, también que llamó por ejemplo a los militares a que se levantaran en contra de Trump. Sin embargo, creo que tampoco es justo que todos los colombianos nos veamos también afectados por esto, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, lo de la lista Clinton, creo que tampoco está bien realmente. Bueno, ya escuchábamos a estos jóvenes en las calles de Bogotá dando su opinión. Anuar, a mí me gustaría preguntarte primero, porque uno recibió esta noticia el viernes pasado con, digamos que quizás un poco de sorpresa, pero también como que uno creía, bueno, algo iba a pasar, porque la animadversión entre el gobierno Trump y el presidente Gustavo Petro es bien conocida, es pública, y el presidente Petro venía a decirle, y el presidente Trump venía a decirle al presidente Petro, líder del narcotráfico, matón, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que los Estados Unidos se está excediendo con la inclusión de Petro, de su familia y de Benedetti en la lista Clinton? No, yo no creo que se estén cediendo. Es más, están demorando en
realizar esa sanción. Y le voy a decir por qué. Fácil. Las políticas que ha desarrollado el gobierno Petro con esto denominado paz total es más que darle impunidad a grupos de insurgencia, grupos terroristas, como lo es el ELN, aquí en la costa caribe, el Clan del Golfo y los muchos más que existen en Colombia. Él limita la fuerza pública en estos momentos no sabe a cuál grupo está dentro de estos planes con la paz total, cuál no, y aumenta indiscutiblemente la inseguridad en el país. Con estas políticas lastimosamente, se viene aumentando este problema de insurrección. Por ejemplo, recordemos lo que sucedió en el Catatumbo. Eso es una noticia que a mí como colombiano me duele un montón y a todos les debería doler. Lastimosamente de eso ya no se habla, 1 o 2 semanas a lo mucho, pero la gente del Catatumbo hoy está sufriendo porque su presidente ve a Palestina, pero no ve al Catatumbo. En Arauca es lo mismo. Muchos jóvenes no tienen las oportunidades porque el gobierno hace una política completamente, para mí, negativa de darle dinero a los insurgentes de bandas criminales, pero no a los jóvenes que quieren estudiar y entrar en una economía legal. Ese es otro problema. Él está en contra de las economías legales en el país, en contra de los que aportan al sistema de pensiones y de seguridad social. Los que mantienen al país los sataniza como si fueran los malos. Él está en contra de la creación de riqueza y constantemente está apoyando grupos insurgentes. Así que para mí fue lo correcto. Sin mencionar y olvidar lo que sucede con Navinas. Claro. Allí también ser claro, es incluido en la lista Clinton bajo autoridad que utiliza incluir a aquellos que estén envueltos en narcotráfico. El caso del incluido Gustavo Petro, las acciones del depósito sus políticas propicia expansión o una explosión de nuestro lado, le dio beneficios a narcoterroristas en el marco de la... Pero no dicen directamente que esté involucrado en... Esto es una acción, no implica que haya un procedimiento penal, imputación de cargos o un en contra de Petro, no implica esta decisión. Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se excedieron? Bueno, yo la opinión que tengo alrededor de esto es que es algo totalmente evitable, que lo pudo haber evitado el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional. Todo empieza por un mal manejo de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Desde que inició este gobierno, solamente hubo un ministro de Relaciones Exteriores que uno puede decir sabe del tema y sabe del manejo Cancillería y en este ministerio, que es Luis Gilberto Murillo. Después de ahí empezaron a entrar ministros de Relaciones Exteriores que no tenían la capacidad ni la experiencia de cómo manejar las relaciones con quien es el país más poderoso del mundo. Sin duda alguna, cuando se quiebra la diplomacia empiezan a ocurrir problemas. El presidente cree que las relaciones diplomáticas se manejan a través de Twitter, de X, que con un trino se puede solucionar todo, y cae en un juego constante con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que también, digamos, es de un perfil muy similar al del presidente Gustavo Petro, populistas, pasionales, que mueven a las masas con a veces muchos mensajes cargados de odio en contra digamos, de sus opositores. Así que el primer punto que diría, esto es totalmente evitable con unas buenas relaciones diplomáticas. Lo segundo, a mí me parece que esto se sabía que iba a ocurrir, pero que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber hecho algo antes, porque me parece que en este punto, aunque el gobierno nacional, aunque Gustavo Petro haya sido incompetente, haya fallado en su política de paz total y de lucha contra las drogas, esto no significa que esté directamente relacionado con grupos narcotraficantes. Hay una serie de análisis que dicen que si el gobierno de Estados Unidos tiene las pruebas de que relacionen directamente a Gustavo Petro y su familia con grupos narcotraficantes, deberían mostrarlas, deberían exhibirlas, pero digamos que esto también es una muestra simbólica del poderío que tiene
Estados Unidos y de la dependencia económica y del sistema financiero que tenemos, digamos, todos los que estemos inmersos en cuentas bancarias, que tengamos una cuenta de banco, una tarjeta de crédito. Así que esto es un tema simbólico, pero que también tiene un componente muy fuerte atrás, y es que tal vez la incompetencia del gobierno Petro frente a la lucha contra las drogas ha ocasionado esto. A mí me parece que no podemos hablar de exageración, pero sí deberíamos exigirle un poco más de claridad al gobierno de Estados Unidos para que nos explique las razones de esto. Estamos de acuerdo con que la paz total ha fallado, estamos de acuerdo con que el gobierno nacional no ha hecho esfuerzos para la sustitución de cultivos o para la erradicación de los mismos, pero entonces sí debemos aclarar por qué se acusa de esto al presidente, y además porque esto, aunque no, como decía alguno de los jóvenes ahorita de las entrevistas, que esto podría tener aranceles, podría traer medidas, digamos, negativas en contra del país, realmente este es un tema muy personal del presidente Gustavo Petro y de sus familiares. Es un tema que se traslada a una situación nacional digamos, una consecuencia personal, que es que se le bloquean sus cuentas a él y a las personas que digamos, incluyen en esta lista, pero esto lo que sí puede generar es una baja inversión extranjera, que afecte directamente la inversión extranjera, que haya desconfianza en el mercado colombiano. Entonces, bueno, son varias consecuencias que pueden dar ahí. Claro. Quiero que hablemos sobre otro punto, y para hablar sobre este otro punto, escuchemos una declaración que nos dio el día de ayer. Esta es como la perspectiva de los actores políticos en Estados Unidos, particularmente desde el Partido Demócrata, que estas medidas de una u otra forma el presidente Petro se las está buscando y lo favorecen. Escuchemos lo que nos decía el senador demócrata colombo estadounidense, de hecho, Rubén Gallego. Usted hablaba de fortalecer a la izquierda con todas estas acciones. Ayer hubo una primaria y los resultados fueron muy amplios y en favor del partido del presidente Petro, y él incluso le está dando las gracias a Trump porque impulsó a su partido. ¿Usted cree que finalmente todas estas acciones de Trump lo que van a hacer es que le van a permitir al partido de Petro fortalecerse y que Estados Unidos de cierto modo se está metiendo en las elecciones de Colombia? Esto es lo que pasó en Canadá y puede pasar eso otra vez. Yo quiero un gobierno que es mejor por el campo, un gobierno que es un poquito más en el medio, y estas acciones de President Trump y muchas de estas acciones son algo que yo creo Petro hizo a propósito, y van a traer un resultado que va a ser contra el interés de los Estados Unidos. Bueno, Anuar, ¿será que tiene razón el senador o no? Aquí se hizo justicia y había que sancionar a Petro. Pues él tiene la razón completamente. O sea, Petro desde el día 1 en que el presidente Trump asumió, lo estaba ya acosando, estaba buscando que el presidente americano lo tuviese en cuenta. De hecho, recordemos que fuimos la primera nación donde el presidente Trump, la primera en enero, cuando dice que la primera sanción que iba a ser a un país iba a ser a Colombia, y Colombia empezó de una manera negativa, llamaron a consultas al pertinente en Colombia, y lo mismo hizo Petro por esta situación de los migrantes. El presidente Petro constantemente está buscando que Donald Trump lo tenga en cuenta y hable de él constantemente. Así que pues es algo que Petro lo buscó y creo que lo consiguió. Y también considero que esa sanción es realista. Recordemos lo que sucedió con el Papá Pitufo y los 500 millones. Sí. ¿Tú crees que si Petro no hubiera provocado a Trump con sus comentarios, esta sanción no hubiera llegado? Estoy seguro que no hubiese llegado. Si él hubiese sido pues más pragmático, hubiese pasado de agache y no lo hubiesen sancionado. Pero fue constantemente, lo busco. Claro. Carlos, ¿será que están fortaleciendo a Petro políticamente? Sí, yo creo que al presidente Petro le resulta supremamente rentable asumir un papel de víctima o un papel de debilidad. Eso le ha funcionado. Él ha dicho desde que empezó el gobierno que están en contra de él, que lo están persiguiendo, que le van a hacer un golpe,
después dijo que un golpe blando, ahora la situación con Donald Trump le resulta muy rentable y yo creo que lo están favoreciendo, que le va a funcionar y le va a funcionar la estrategia. Lo que menciona el senador me parece muy importante tenerlo claro. En las elecciones que hubo en Canadá, Donald Trump decidió apoyar al contrincante de, digamos, sucesor de Justin Trudeau y eso le salió el tiro por la culata. En Brasil también ocurrió lo mismo, intentaron apoyar, digamos, lo que venía de Bolsonaro, Donald Trump obviamente apoyándolo directamente, para ir en contra de Lula da Silva y terminó ganando Lula da Silva. Yo creo que Petro también tiene en su mente que esto le puede funcionar porque ya ha pasado en dos países muy poderosos y que aquí también puede pasar. Y además, con los últimos resultados de la consulta, yo creo que a Petro lo que menos le importa es esta sanción y él está contento de que lo hayan sancionado, a mi parecer. Sí, bueno, pero si es que él le dio gracias a Trump. El domingo en la noche, cuando se supo el resultado de los 3 millones, escribió unos trinos ahí diciendo, gracias Trump, esto es un mensaje para que veas quién representa realmente al pueblo colombiano. Entonces sí, pues naturalmente él tratando de capitalizarlo, y de hecho ahí le preguntábamos al senador y él decía, bueno, el caso de Canadá, sí, lo pone como ejemplo, Trump hizo campaña en contra de Justin Trudeau y del Partido Liberal de Trudeau. Y resulta que el Partido Liberal, que estaba debajo en las encuestas frente a los conservadores, que eran más pro-Trump, pues terminaron volteando esas encuestas y se reeligió el Partido Liberal. Lo que hicieron fue que cambiaron al primer ministro. Trudeau se fue, pero Mark Carney representa la misma colectividad que representaba Justin Trudeau. Entonces, sí realmente puede tener implicaciones políticas esta arremetida de los Estados Unidos. Quiero invitar a nuestros usuarios, sí, ya te doy la palabra, Carlos. Quiero invitar a nuestros usuarios a que nos escriban a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada. Es el 315-366-0201. 315-366-0201. También estoy siguiendo la barra de comentarios en YouTube. Por allí nos pueden escribir y también nos pueden dar sus opiniones. ¿Qué querías decir, Carlos? También quiero decir algo, y es que en el contexto de Colombia, yo creo que el gobierno de Trump y Trump directamente no tiene un aliado clave que pueda capitalizar el apoyo que él pretende dar a Colombia o, digamos, esa fuerza que tiene en contra de Gustavo Petro. Es decir, todavía quienes son hoy los candidatos de derecha en el país no es que tengan una relación íntima con Trump o con su gobierno. Hablemos de Abelardo, de Vicky Ávila, que son los más fuertes. Ellos no han logrado capitalizar esta crisis diplomática y al contrario, a quien más le ha beneficiado es a Gustavo Petro. Sí, bueno, ahí hay una claridad. Con Trump directamente es cierto, ¿no? Pero Marco Rubio sí está muy relacionado con Abelardo de la Espriella, por ejemplo, con Juan Carlos Pinzón, con la misma de Vicky Dávila, con, bueno, María Fernanda Cabal, que también es una ficha allí que por el Centro Democrático busca tener la candidatura. Rubio sí los ubica y Rubio está muy atento a la realidad política en Colombia. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención que un día después de que impusieron estas sanciones en contra de Petro, Rubio hablando ante los medios de comunicación dijo que mencionó que las instituciones en Colombia, con ellas no hay problema, y puso como ejemplo una votación que había habido en el Senado declarando al carteles como organización terrorista, y Rubio dijo allí hasta el resultado de la votación, no, quedaron 72 votos contra 51, con el Congreso de Colombia no hay problema. Él tiene muy presente la realidad política en Colombia. Y si las medidas no han escalado a nivel de país, es precisamente porque él sabe que eso podría darle más gasolina, si se quiere, el discurso antiestadounidense, que esa sería la bandera del presidente Petro. Pero Anuar estaba alzando la mano. Anuar. Sí, aquí nuestro amigo Carlos mencionó los procesos en donde es contrario el apoyo de Trump y termina ganando pues en Brasil Lula, en Canadá pues los liberales, pero recordemos el último resultado en Argentina. El apoyo que Trump le da al partido de Milei, La Libertad Avanza, fue algo importante para que pasaran a ser una fuerza importante en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que tanto Marco Rubio como Donald Trump estén en estos momentos muy prestando la atención a la política en
en Latinoamérica, esencialmente en Colombia. Esto, como usted, Juan Camilo, lo acabó de mencionar, evita que haya retaliaciones contra los empresarios, contra los colombianos en general. Y se sabe que pues, el presidente Petro es alguien que intenta buscar constantemente un enemigo a vencer. Ahora que es el presidente de la República, pues no lo tiene. El enemigo constantemente que estuvo acosando durante toda su carrera política era el gobierno, y ahora el gobierno es él, entonces está buscando uno en el extranjero. Así que pues yo considero que el secretario de Estado Marco Rubio pues sí tiene aliados importantes en el país, simplemente Sí. que aquí tenemos una política interna en donde constantemente hay cambios, y ahora pues recordemos que él salió a felicitar cuando en segunda instancia los magistrados declararon al suelto al presidente Uribe. Él fue uno de los Sí. que salió inmediatamente a felicitarlo a él y a su familia, así que aún falta poco. Yo creería que en noviembre, diciembre tal vez ya tengamos un líder de la oposición que sería el que enfrente al candidato del presidente. Claro. Me pregunto, ¿no será que son interferencias en las elecciones de naturaleza distinta? Porque una cosa es una interferencia en pro de un candidato, donde en el caso de Argentina, plan de escape, les vamos a dar 20.000 millones de dólares, los apoyamos completamente. Pero ¿no será que es distinto interferir en el sentido de atacar un candidato en específico o atacar una colectividad política específicamente, como es el caso de Colombia y de Canadá? Lo digo porque esos ataques lo que hacen es exacerbar un poco el sentimiento de nacionalismo, mientras que apoyar a un candidato pues es una cuestión distinta. Es decir, allí no se está exacerbando el nacionalismo, sino que se está dando un espaldarazo a un proyecto político que ya está en el poder y que está tratando de sacar un país de un problema financiero como Argentina. ¿Será que es así, Carlos? ¿Será que son interferencias distintas y la interferencia que tenemos en Colombia sí exacerbaría ese nacionalismo? Yo creo que sí es una interferencia distinta, inclusive ahorita se me viene a la mente, ocurrió una sanción también muy parecida en Brasil al juez que digamos que condenó a Bolsonaro. Hubo una sanción casi que de inmediato por parte de Estados Unidos, digamos, porque estaba en contra de Bolsonaro y todo el tema. Yo creo que, como para tomar el ejemplo latinoamericano también, creo que son interferencias distintas. En el caso de Argentina, que fue también hace poco, fueron las elecciones a Congreso, que si bien hubo el apoyo, lo que tú dices, hay un apoyo, pero apoyar es más, digamos, más tranquilo, más suave, que ir en contra de una colectividad como la que está ahora. Yo creo que el sentimiento de nacionalismo puede despertar algo, puede decir la gente cómo es posible que, digamos, un presidente de afuera venga a interferir en los asuntos internos de Colombia, pero yo creo que hace falta muchísimo más porque no todo el mundo está, digamos, contento. De hecho, este gobierno y la colectividad del pacto histórico tienen una desaprobación casi del 60, superior al 60%, así que digamos que para que exista ese sentimiento de nacionalismo tendría que el pacto histórico ser un partido mayoritario en el que despierte muchas alegrías y que mucha gente está a favor de ellos, y es al contrario, la mayoría de gente está en desacuerdo con las gestiones de este gobierno y del pacto histórico. Sin duda puede generar algo y que se va a ir viendo, pero a medida que va pasando el tiempo, como lo decía ahorita Anuar, creo que en noviembre, diciembre vamos a tener más claridades y tendrían que ser ataques mucho más fuertes por parte de Trump y de su gobierno hacia Gustavo Petro, pero creo que no se me ocurre qué otro tipo de cosas podrían, digamos, estar, o con qué otro tipo de sanción podrían ir en contra de Petro o de este gobierno. Sí, sí, Anuar, mucha gente en Colombia ha recibido con sorpresa la participación en la consulta del pacto histórico, cerca de 3 millones de votos. ¿Tú crees que esa participación se vio impulsada un poco por esa inclusión del presidente Petro en la lista Clinton? No, para nada. Yo creo que esa alta votación se debe más que todo a la lista Senado, que eso es lo preocupante. Tuvieron, quitando los nulos y los anulados,
2.300.000 votos, lo que le daría eventualmente, si se mantiene, 21 curules en el Senado, siendo una de las bancadas más importantes. Que igual también pues se sabe, porque muchos periodistas nos han comunicado, que hubo pues inherencia de votos que son más bien de otros partidos, como el Clan Torres en Atlántico, que impulsó mucho su candidato, el cual pues termina ganando esa consulta. Y pues no, realmente no veo para nada que la gente fuera a votar por el pacto histórico, porque la lista Clinton, eso para nada. De hecho, fue más que todo voto militante por la lista Senado. ¿Y tú, Carlos, qué piensas? Sí, yo, digamos, mi opinión es muy similar. Yo creo que eso es una base. El pacto histórico cuenta con esa cantidad de votos, alrededor de 2 millones, 2,5 millones de votos. Yo creo que esto no cambió para nada el panorama. Además que fueron 2 días antes de las elecciones. Creo que no hubo un cambio trascendental y no es que haya motivado a quienes no se simpatizan con el pacto histórico. Esta decisión no motivó a aquellos a que fueran a votar el domingo. Yo creo que votaron los que siguen al gobierno Petro independientemente de cualquier decisión como esta. Ok, ok. Hay práctica, es decir, esto es algo que está gravitando y que se anticipa que va a ser así, y es que va a haber más sanciones y más inclusiones en la lista Clinton. Hay varios nombres que están en consideración y entre esos nombres hay miembros de la colectividad, hay miembros del pacto histórico. ¿De acuerdo ustedes si son incluidos esos otros miembros del pacto histórico, si hay más sanciones, eso no tendría efectos electorales, Anuar? Pues yo considero que es negativo, puesto que, por ejemplo, una de las bases más importantes para que llegara Petro al poder fuimos los jóvenes y hemos sido olvidados por parte del gobierno nacional. Por lo menos recordemos lo que pasó con esta chica que intentó ser subdirectora de alguna entidad importante. Juliana He Guerrero. olvidado exactamente. El que muchos jóvenes hayan estudiado con mucho esfuerzo, sacrificio, haciendo todo legal para que intenten colocar a una joven, porque sí, sin ningún estudio ni nada que respalde el nombramiento. Eso es un golpe a los que intentamos hacer las cosas legalmente. Entonces muchos jóvenes se encuentran decepcionados y muchos de ellos ya no van a votar por el pacto histórico porque ellos creyeron en que con esta colectividad iba a haber una esperanza de que ellos tuvieran una economía más tranquila, porque muchos jóvenes vivimos en la informalidad cuando vamos a obtener nuestro primer empleo. Y bueno, eso termina siendo algo negativo para el pacto histórico y positivo para los demás. Sí, Carlos, bueno, sí, sería algo negativo para el pacto histórico, pero ¿tú crees que fortalecería a los candidatos del pacto histórico si ven que miembros del partido están siendo sancionados? Yo siento que en el pacto histórico hay figuras que quieren convertirse en mártires y una sanción sin duda alguna los enarbolaría y diría, están en contra de mí, si están en contra de mí porque no es porque sea malo, sino porque soy bueno y digamos el gobierno Trump quiere acabar con las ideas que representa el pacto histórico. Entonces yo creo que puede ser algo de ambas cosas, también depende de los personajes a quienes sancionen, a las personas a las que recaigan las diferentes multas o limitantes que les vayan a poner, pero también yo creo que como no hay, como digamos hay un ordenamiento jurídico diferente, eso no les restaría la oportunidad de participar políticamente en las elecciones a Congreso en Colombia, así que puede que sea negativo a nivel internacional, pero a nivel nacional yo pienso que los puede fortalecer y pueda fidelizar muchísimo más esos 2,500,000 de votos que tienen para el Senado. Claro, bueno, ese es el escenario, las consideraciones de Anuar y Carlos, que sí, puede que los fortalezcan. Anuar piensa que las juventudes le van a dar la espalda al pacto histórico, a la colectividad del presidente Petro, porque el presidente Petro y su gobierno le dio la espalda a las juventudes, es lo que entiendo. En todo caso, les agradezco muchísimo a ambos por habernos acompañado durante esta tarde. Fue un gusto haber contado con ustedes y también haber contado con todos los jóvenes
que estuvieron con nosotros. Me despido de Anuari y de Carlos. Gracias a ambos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Esto es Que no le metan cuento de Noticias Caracol en vivo. Nos vemos en 2 semanas. Chao.